¿Podemos hablar de Dios desde el prisma de la ciencia y de creencias religiosas? ¿Cómo y de qué manera entiende nuestro cerebro la fe, los cultos o lo sobrenatural? ¿Qué es la neuroreligión? Para responder a estas y otras cuestiones, nos acompaña esta noche el doctor en biología Ramón María Nogués, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Dioses, Creencias y Neuronas, de la editorial Fragmenta. Tengo su manual, su último trabajo del doctor Ramón María Nogués, como decía nuestro compañero, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de esta fantástica obra. Así nos la explica: Dioses, Creencias y Neuronas, una aproximación científica a la religión, de Fragmenta Editorial. Aquí lo tenemos. A mí me gustaría preguntarle al doctor María Nogués, a nuestro catedrático, si él ha descubierto a Dios a través de la ciencia o a través de la fe. Doctor Ramón María Nogués, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo llegó Dios a tu vida? En principio por la fe, porque mi tradición familiar, etcétera, pues andaba por campos trillados desde este punto de vista. Posteriormente, mi dedicación a la biología humana, a la antropología biológica, me hizo aficionar al tema del cerebro concretamente. Y entonces intenté conectar dos campos que me parecían los dos muy interesantes. Uno, la experiencia más personal de la fe, el otro, la neurología, y también la observación del hecho religioso desde un punto de vista, digamos, un poco neutral, si es que se puede observar con neutralidad total, ¿no? Claro, porque desde ese punto de vista, cuando uno profesa una fe, ser un tanto neutral al respecto, y además si es científico, es un poco complicado, Sí, ¿no? es un poco difícil en la medida en que la neutralidad pura nunca se adquiere, ¿verdad? Pero bueno, se puede hacer un esfuerzo para intentar ponerse como observador, digamos, externo, jugando los dos papeles. Está claro. Ramón, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Tú has llegado a una revelación mística, a un proceso de fe, gracias a esta evolución particular, ¿no? A lo mejor por tradición, pero que también la has buscado desde el punto de vista científico. ¿La has encontrado desde ese punto de vista científico o no? A ver, yo creo que la búsqueda, digamos, de Dios es un tema muy amplio. Has citado la palabra mística, que es una palabra, digamos, un poco solemne para estas experiencias, pero desde luego es un camino que uno va haciendo en la vida y modificando los puntos de vista. Esto desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista científico se trata de intentar aplicar los criterios experimentales que tiene la ciencia para poder observar hasta donde sea posible, porque claro, las limitaciones son importantes, qué sucede en el cerebro cuando las personas manifiestan que tienen una experiencia de fe, que como por supuesto son experiencias muy variadas. Religión es una palabra muy dentro de una casuística, ¿no? Estamos hablando de una unión, del religare, ¿no? Estamos uniendo el espíritu, la esencia divina con el hombre, estamos uniendo... ¿Qué es lo que unimos ahí en ese religare, en esa religión, doctor? Bueno, yo creo que la palabra religión es una palabra muy genérica y que desde luego puede significar experiencias muy distintas, ¿no? Entonces, algunos insistirán en los aspectos, digamos, más cosmológicos y entonces pues conectan su experiencia religiosa con la experiencia de totalidad, de armonía, que es, por ejemplo, lo que hace el confucianismo, aunque no es una religión estrictamente dicha, pero que trabaja el tema de la armonía cósmica, social, personal, etc. Otros hacen una conexión con una figura, que es la figura que llamamos Dios, y entonces intentan hacer una conexión más de tipo personal. Sería una religión que está relacionada con un personaje concreto, Dios, y que por tanto da lugar a otro tipo de experiencias religiosas. Y claro, entre estas dos y otras muchas se dan todos los estados, digamos, intermedios, ¿no? Por ejemplo, Einstein decía, yo soy religioso, pero no creo en una figura personal de Dios, sino que más bien él invocaba la idea de Dios del filósofo Spinoza, ¿no? Que dice, Dios, o sea, la naturaleza, la totalidad.
Y claro, aquí hay todos los matices que uno pueda imaginar. Todo es muy interesante. En cualquier caso, es una experiencia muy particular tener una observancia de este Dios nuestro, ¿no? El suyo, el tuyo, el nuestro, el de nuestros telespectadores. Cada uno verá a su Dios de una manera diferente, ¿no? Es como Leonardo, que lo podía dibujar de una manera diferente a lo que nosotros podíamos concebirlo, o como nos la ha trasladado a la gran pantalla. Sí. Pero buscándolo, porque claro, cualquier buscador de esta fe, por ejemplo, el que busca en su esencia a Dios, ese aliento, ese soplo divino, si recurre, por ejemplo, a tu fantástica obra, tu último trabajo, que hablas de neuroreligión, ¿no? Estás hablando de esa conexión neuronal que podemos tener. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Llegaremos a reconocer cosas que no entendíamos desde ese aspecto divino, desde ese aspecto humano? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, las ciencias, las neurociencias que llaman hoy, están en un auge muy notable, ¿no? Entonces, prácticamente casi todos los campos principales de la actividad humana se han intentado abordar desde el punto de vista de la infraestructura del sistema nervioso. La neuroreligión es uno de estos capítulos. Claro, ¿qué aclara la neuroreligión? Yo en principio diría que no muchas cosas, en el sentido que pues el conocimiento, como decía, del cerebro es bastante limitado todavía, pero sí que ya empieza a apuntar a algunas estructuras cerebrales, etcétera, que parecen ser más activas cuando una persona dice que tiene una experiencia religiosa. O bien al estudio de constantes fisiológicas, por ejemplo, que afectan al cerebro y en general a todo el individuo, cuando se realizan actividades que típicamente se consideran cercanas a lo religioso, a lo espiritual, etcétera, como por ejemplo la meditación, la concentración mental, etcétera, ¿no? En estos casos, pues, hay la posibilidad de medir parámetros fisiológicos y, bueno, las conclusiones son buenas, digamos. Es decir, que las personas que seriamente meditan o que tienen experiencias religiosas serias y equilibradas, normalmente manifiestan un equilibrio interesante de algunos de estos parámetros. Pero lo muestran, doctor Nogués, lo muestran en su día a día, por ejemplo, porque hay una constancia y eso lleva pues, a una rectitud, a un ritual diario de paz, de sosiego, o en esas investigaciones cuando se le han puesto esos electrodos en la cabeza a las personas para saber exactamente, claro, tenemos millones de sinapsis, de conexiones neuronales, ¿no? Yo no sé cuántos millones de neuronas podemos tener en nuestra cabeza. Hablan de 100.000 millones. 100.000 millones. Tantas como en la galaxia o más o menos. En el universo, sí, ¿no? Son los dos grandes, el micro y el macro universo son los numéricamente impresionantes. Bueno, pero lo podemos controlar de alguna manera, esos millones y millones de neuronas, esas sinapsis, esas conexiones que conectan unas con otras. Claro, desde ese punto de vista empírico de la investigación, bueno, tenemos los electrodos y empezamos a rezar, a recitar mantras, a tener un espacio nuestro interior, llámesele oración, es igual, ¿no? Pero que aquella persona entra en una calma, en un estado beta importante, bueno, pues evidentemente demostrará esas gráficas que la persona está más relajada y que las neuronas no tienen no tienen más actividad. Bueno, eso se entiende, se puede llegar a entender, ¿no? Yo no sé si eso se puede trasladar a ese motivo de fe. Si es el rezo, si es la oración o simplemente es que aquella persona, yogui o no, que no conoce a lo mejor ningún credo, pero sí que sabe buscar la serenidad en su metodología diaria, a lo mejor eso también es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la misma situación. Yo creo que sí, es decir, los actos o las experiencias religiosas de calidad, digamos, que son como un entrenamiento para la vida normal, como sucede en otras muchas disciplinas, ¿no? Entonces, la persona que está acostumbrada a hacer trabajar su mente desde un punto de vista de unos criterios de tranquilidad, vamos a suponer, etcétera, pues sí que se puede notar que esta adquisición que hace luego se traduce en su vida diaria, ¿no? Es decir, en la vida diaria se mantienen estas correcciones de variables fisiológicas, etcétera, al menos tienden a mantenerse. E incluso puede ser que esto se pueda correlacionar con alguna variable cerebral. Es decir, hoy sabemos que las conductas, aunque
poco, pero tienen una cierta reacción sobre el mismo cerebro y por tanto probablemente hay pequeñas modificaciones, quizá morfológicas o bien fisiológicas, que quedan como un beneficio para aquel que realiza estas experiencias, ¿no? En ese sentido, las buenas técnicas de meditación o de interiorización son un beneficio general para el individuo, no solo para las ocasiones puntuales en las que este individuo o esta señora o lo que sea entra en un espacio, digamos, estrictamente religioso o espiritual, sino siempre. Quizás por este motivo hay personas que tienen sensaciones, experimentan pues, conexiones espirituales, tienen experiencias místicas, hay unos que las tienen y otros que nunca las tendrán, quizás por este proceso. Sí, a ver, la palabra místico, como la palabra religioso, también es muy amplia, ¿no? Entonces, a veces por experiencia mística entendemos experiencias muy puntuales y un poco exaltadas, digamos, ¿no? Pero también puede entenderse por experiencia mística lo que algunos teólogos del siglo XX, Rahner, por ejemplo, en el campo cristiano y católico, ya citaba, que quiere decir experiencias muy personalizadas, sin necesidad de que den lugar a manifestaciones extraordinarias, ¿no? Entonces tenemos una mística, unos aspectos místicos habituales, o sea, una capacidad de interiorización y de reflexión que ya entran a formar parte de una cierta connaturalidad con este individuo, ¿no? Por tanto, lo místico aquí podría significar una cosa u otra. Los aspectos más espectaculares, en general, quedan reservados a figuras muy concretas, ¿no? Si hablamos en esa unión con lo divino, con lo espiritual de cada uno de nosotros, llámesele Dios o el gran arquitecto universal, estamos hablando de una persona que, gracias a la oración, gracias al rezo, puede llegar a tener pues, una relación con su Dios particular, ¿no? Puede tener pues, una conexión directa, ¿no? Hablamos también de esas figuras que no conocen credos, los yogis, por ejemplo, algunos yogis, y también entran en estos estados posiblemente también alterados de conciencia, de esa expresión, ¿no? Pero podríamos conocer, por ejemplo, otro tipo de situaciones, doctor Nogués, para poder tener un contacto directo con esta manifestación, ¿o no? Bueno, sí, yo creo que hay... Es decir, la experiencia espiritual que se ha consolidado, que se consolida en un individuo, yo creo que le permite encontrar o descubrir profundidad en la vida diaria. En la vida diaria. Por ejemplo, y esto en cualquier tradición espiritual o religiosa. Por ejemplo, en el caso del budismo, se insiste mucho, los maestros del budismo, en que el que ha llegado a una percepción muy profunda de la concepción budista, precisamente se caracteriza por mantenerse muy enraizado en la vida de cada día. En el campo del budismo se cita aquella frase que cuando uno empieza cree que los ríos son ríos y las montañas montañas. Cuando está avanzando le parece que los ríos son ríos y cuando ya está muy maduro vuelve a entender que los ríos simplemente son ríos y las montañas. Es decir, vuelve a la normalidad de la vida, pero con una óptica complementaria que la enriquece. Este sería el secreto de una espiritualidad que no alejase de la vida real. Permíteme, doctor Nogués, hablamos de esas posturas, pero nos hemos dejado, por ejemplo, aquellas personas que quieren encontrar a Dios, por ejemplo, utilizando diferentes fármacos, alucinógenos, enteógenos, ¿verdad? Amanitas muscaridas que tenemos aquí en España, en los Pirineos, en la ayahuasca o el peyote que tiene fuera, para entrar en esos estados evolutivos de estadios ensanchados de conciencia que se dice, ¿no? Claro, en esta situación, cuando una persona está en ese estado de alucinación, ¿no? De como si se hubiera tomado aquí en España, pues eso, cualquier tipo de psicotrópico, ¿no? Pues a lo mejor está causando o cursando de la misma manera porque relaja sus neuronas como si estuviera orando. ¿O no? ¿O es diferente el estadio? Podría ser que algunos aspectos fuesen coincidentes, pero lo que pasa es que, en general, al menos esta es mi opinión, el recurso a sustancias especialmente alteradoras del mundo mental, como los psicotrópicos, etc., a mí, en principio, me crean una cierta reserva, precisamente por lo difícil que es distinguir
una acción en profundidad, en madurez, etcétera. Consciente. Consciente de una actuación en la que el individuo puede ser más una víctima que no un protagonista. Y esto es un riesgo que se plantea más cuando uno recurre a estados especiales, digamos. Una ¿no? persona puede perder sus facultades, Sí, su norte, su realidad, si está en un estado enajenado. Exactamente. Eso... Entonces, la enajenación le puede impedir esta profundización que intentaba adquirir a través de un sistema químico, digamos, ¿no? Está claro, doctor Nogués, Ramón María. ¿El hombre tendría el mismo nivel evolutivo sin la existencia de las religiones? A ver, yo creo que... No digo sin la existencia de Dios. Sí, no, de las religiones, sí, porque Dios, vamos a dejarlo en su lugar, es inobservable y por tanto es difícil desde el punto de vista científico decir nada. Pero yo creo que los humanos hemos desarrollado un cerebro original, ¿no? Y este cerebro da lugar a unas dimensiones que yo llamo frecuentemente de lujo, que son las dimensiones trascendentes, no solamente la religiosa, cito siempre la estética y la ética, que están muy emparentadas con algunos aspectos de lo religioso. Entonces, esto inicialmente es como un lujo, pero una vez ha pasado a la cultura, a la sociedad, a la misma persona, se convierte en un lujo necesario. Es decir, el cerebro humano es tan complejo y tan rico que precisa de una cierta estabilización. Y yo creo que esta estabilización se la pueden dar muy bien los aspectos trascendentes, precisamente porque estamos desestabilizados hacia un progreso. ¿Y esos aspectos trascendentes los ofrece la religión? Puede ofrecerlos, no necesariamente, pero yo creo que es una de las grandes fuentes de trascendencia. Antes he citado la estética, que es una gran fuente de trascendencia, y más o menos todo el mundo pues tiene. La ética, las pasiones por un mundo más justo, más digno, etcétera, etcétera, que es una gran pasión, y esto orienta la vida de muchas personas de una forma eminente. Y las religiones pueden ayudar muchísimo a la simbolización de las últimas preguntas. Y esto es muy importante para muchas personas. Hay otras que quizá no necesiten una respuesta más profunda a las que les puede dar, por ejemplo, la reflexión filosófica o estas situaciones que pueden ser perfectamente inteligibles. Pero la religión es una oferta de simbolización que puede ser muy significativa. Y la historia nos demuestra que lo ha sido, y lo es todavía para mucha gente. Sin embargo, en esa misma historia vemos que gracias, entre comillas, a esas religiones la gente se ha matado y se sigue matando, ¿no? Buscando que... o diciendo o pregonando que su fe es la única verdadera, la única real y todas las demás son malas, ¿no? Sí. Y ahí está el enfrentamiento con el ser humano. Bueno, Buda ya en una de esas preguntas que le hacían también alguien como el doctor Nogués, seguramente algún catedrático, alguna persona especializada que sabe y conoce perfectamente el mundo de Dios, entre comillas, ¿no? Pues que lo conoce perfectamente, lo tiene muy cercano, pues le decía, bueno, ¿y qué religión? Le preguntaban al Dalai Lama, en este caso, con la transmisión del Buda, ¿no? ¿Y qué religión es la más favorable? ¿Qué religión es la mejor? Porque hay tantas en el mundo, ¿no? En India uno se encuentra millones de dioses, ¿no? Y el Dalai Lama, en este caso, por boca del Buda, el Siddhartha Gautama, le decía, la única verdad, la única religión verdadera será la que a ti, con la que tú te sientas libre, con la que tú te sientas libres. Bonita reflexión y bueno... Claro. A ver, yo creo que hablo a veces de que las religiones han de poder responder a lo que yo denomino una auditoría de humanidad, ¿no? O sea, una religión ha de madurar a la persona, de hacerla más libre, más madura, etcétera, ¿no? Entonces, si no lo hace, que a veces no lo hace, pues es una mala religión, porque como has dicho antes, pues en nombre de la religión se han hecho muchos disparates, como se han hecho en nombre de todas las experiencias humanas. La política también ha hecho muchos disparates y es importante, etcétera, ¿no? O sea que, por tanto, cualquier persona religiosa no es suficiente que diga, es que yo soy religioso para que esto sea un mérito. Se ha de ser buen religioso. Entonces, me parece que se puede ser buen religioso en cualquier tradición que sea buena. Claro, entonces hay que excluir las malas. Bueno, pues se excluyen. Por ejemplo,
o las malas o los aspectos malos de cualquier religión. Pongamos, por ejemplo, aspectos sectarios que propongan la sumisión acrítica. No digamos ya si proponen la violencia o la destrucción, que esto ya está claro que no. Por tanto, hay que hacer eso que llamaba una auditoría, es decir, una especie de balance de aquellas cosas que realmente humanizan. Porque lo que no podemos imaginar racionalmente ni razonablemente es que la figura de Dios pueda tener respecto de los humanos otros intereses que los mejores intereses humanos, porque si no estamos imaginando una figura de Dios un poco perversa, ¿no? Conociendo nuestras capacidades mentales, gracias al catedrático Ramón María Nogués, uno puede pensar y dice, bueno, buscamos a Dios fuera, ¿no? Miramos al cielo, ¿dónde estará? ¿En qué estrella estará? ¿En qué satélite estará escondido? ¿En qué planeta? Claro, si hacemos acopio a nuestras capacidades y vemos que en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, tenemos millones y millones de estrellas, entre comillas, esas neuronas, ¿no? A lo mejor detrás de una de esas neuronas está el soplo divino, el aliento divino escondido, ¿verdad? Ahí a lo mejor está Dios observándonos desde ese triángulo, ¿verdad? Mágico triángulo donde estaba su ojo que todo lo ve, como diciendo, estoy detrás de esa neurona que tú no ves porque hay 100 millones y millones de neuronas en nuestra cabeza como estrellas, pues estoy detrás de esa estrella tuya que tienes en la cabeza, que tú no me ves, pero yo te estoy observando desde dentro, estoy sabiendo cómo eres, cómo te desenvuelves en tu vida diaria y sobre todo cómo te pronuncias en ciertas manifestaciones que yo te estoy induciendo desde dentro, ¿no? A lo mejor podríamos pensarlo así. ¿Por qué buscar algo fuera cuando lo tenemos dentro? Sí. Y a lo mejor... Bueno, esto forma parte de una gran tradición. Por ejemplo, en la tradición cristiana, San Pablo, un personaje muy eminente, en una de sus cartas, citando precisamente a un poeta que no era cristiano, un poeta griego, les dice a la comunidad cristiana que piensen en Dios como aquel en el cual estamos, nos movemos y somos. Cita la frase del poeta, digamos, pagano. Y por tanto esta expresión de San Pablo es en la tradición cristiana una invitación a encontrar a Dios en la realidad, dentro de cada uno, etc. Por tanto, hay muchos accesos a la figura de Dios. Bueno, pues agradecer al doctor Ramón María Nogués, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Dioses, Creencias y Neuronas, de la editorial Fragmenta. Aquí lo tenemos la portada. El que haya estado esta noche en Tierra de Sueños, doctor, pues enseñándonos a todos un poquito a descubrirnos y a redescubrir al que está arriba, o a lo mejor a nuestro lado, y que cada día nos está observando y diciendo esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. A lo mejor, gracias a este volumen suyo, los que no somos, o los que no éramos, o los que han sido y no son, o los que son y serán, etcétera, ahí quiero meter a todo el mundo, pues que digan, bueno, pues no he encontrado a Dios fuera, o sí que lo he encontrado desde el punto de vista de la fe, pero me faltaría tener algún recurso más, pues para saber si puedo, entre comillas, dialogar con otras confesiones que están diciendo que su Dios es el auténtico, y a mí me falta a veces argumentos donde acogerme, ¿no? Sí, gracias por su magnífico libro. Yo creo que libro. Las intervenciones de este tipo a mí también me invitan a reevaluar mis afirmaciones sobre Dios. De manera que a usted y a mí y a todo el mundo. Gracias por su trabajo, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues permítanme ustedes que en esta despedida solamente les dirija al libro publicado por un servidor titulado La Búsqueda. Aquí se lo presento porque está recién salido de la propia editorial del Grupo Planeta, y ahí me gustaría esta noche compartirlo con todos ustedes, que sepan que de alguna manera un servidor y todas las personas y profesionales que nos acompañan en esta búsqueda de estas cosas reales, de estas cosas que vivimos, que sentimos, que nos emocionan y que nos hacen grandes por naturaleza, pues vengo también observando en este libro que entiendo yo que va a hacer acopio de lo que venimos abordando en este programa y de lo que venimos abordando en otro programa de radio que a nivel nacional venimos haciendo también todo el equipo de este programa en Punto Radio, en ABC.radio, llamado Luces en la Oscuridad. Lo he subtitulado Caminando sin miedos hacia la libertad espiritual. Ojalá en esta búsqueda, en este libro de Zenit, del Grupo Planeta, yo pueda acercarme a todos ustedes intentando esgrimir, enseñar, mostrar, demostrar la grandeza que aquí hemos aprendido en este programa,
la grandeza que aprendemos también en el programa de radio y la grandeza que ustedes, con sus silencios, pero bien acompañados porque nos escriben y tenemos el lujo de que nos ven, vamos adquiriendo semana tras semana. Que tengan ustedes una muy bonita semana, que aprendan en ese camino iniciático espiritual a ser mejores personas si cabe, y si no nos vemos, pues que tengan una bonita semana, y si nos vemos aquí estaremos de nuevo como cada sábado y domingo a partir de las 8:15 de la tarde del sábado y de las 10:15 más o menos de la noche del domingo. Muy buenas noches y no se olviden de ser buenos. Sean felices. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de sueños.